síntoma más frecuente, por no decir más importante, de los cuales acuden los pacientes a un establecimiento de salud. Todo paciente que tiene fiebre, si no acude a un hospital, va a acudir a una farmacia o va a acudir pues a alguien que de alguna otra forma tenga conocimiento en ese tema, ¿no? Entonces, la fiebre como que se ha asociado mucho a un cuadro infeccioso y no solo infeccioso, sino que también un cuadro infeccioso de moderado para arriba, ¿no? Todos nos asustamos o se asustan cuando una persona tiene fiebre, ¿no? Inclusive uno puede estar con gripe, con rinorrea, tos, como que también lo toleran todavía y dicen, es una tos leve. Pero cuando se presenta la fiebre, ahí sí ya acuden, ¿no? Y hoy, más que todo, con ese problema del coronavirus, la fiebre pareciera ser el principal indicador de la infección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fiebre, muchas veces pues hay casos en que no podemos llegar a un diagnóstico. Es fácil cuando un paciente tiene fiebre y le encuentras una faringitis, lo asocias pues a eso. O bien un paciente con fiebre y encuentras una herida supurada, o tiene fiebre y sin embargo pues no sé, tiene una diarrea, ¿no? Entonces cuando tenemos un foco, como que de alguna otra forma dar un tratamiento empírico es sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos a pacientes que solo vienen por fiebre y por más estudios que le hagamos, pues pareciera que todo es negativo? Se le conoce como POC, fiebre de origen desconocido, y pues eso es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de fiebre? Decimos elevación de la temperatura corporal por encima de 38 grados centígrados. Pero cuando hablamos de temperatura corporal nos estamos refiriendo a una temperatura no axilar, sino central, ¿no? ¿Y dónde se toma esa temperatura? Generalmente a nivel de, ¿dónde? Recto o boca en caso de niños. Pero ¿qué tanto van a querer que se les tome? Ese es un punto, ¿no? Entonces es ahí que si yo voy a tomar temperatura a nivel axilar y me sale 38, no indica que el paciente tenga 38 grados centígrados, sino pues probablemente tenga 37.3 como mínimo, ¿no? Entonces hay una diferencia de hasta 0.3 de la temperatura central con la periférica o la axilar que nosotros tomamos, ¿ya? De ahí que 38 grados todavía nosotros lo podemos considerar febrícula o subfebril, ¿no? Esos son algunos términos que nosotros manejamos para ese tipo de paciente. ¿Por qué se da la fiebre? La fiebre básicamente va a ser producida por pirógenos, exógenos o endógenos. Cuando hablamos de pirógenos exógenos, nos referimos a todo microorganismo que pueda de alguna otra forma pues invadir el torrente sanguíneo. Y desde la primera clase les indicaba que una viremia, una bacteremia, una parasitemia o fungemia causan como principal síntoma fiebre, ¿no? Y los endógenos, que también son estimulados por los exógenos, como la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, que son pues los principales pirógenos endógenos que van a causar lo que conocemos como fiebre. Entonces, para nosotros decir que un paciente tiene fiebre, tenemos que hablar pues con criterio. Viene un paciente por consultorio o emergencia y ¿qué decimos? ¿Ha tenido fiebre? Sí, te dicen, ¿no? ¿Y qué es fiebre? Fiebre es un valor cuantificable, no es la sensación de alza térmica. Hasta su nombre lo indica, ¿no? Si tú no tienes un valor con termómetro, tú no puedes poner fiebre. Lo único que tienes que pensar refiere alza térmica no cuantificada, pero no le puedes poner fiebre porque no tienes pues un valor, un valor eh, que ha sido pues cuantificado por un termómetro, ¿ya? Así que tengan bien en cuenta ese término de
de fiebre. Fiebre no es sensación de alza térmica. Entonces, si la paciente tiene 37.9, eso no es fiebre, 38 no es fiebre, sino es febrícula. La fiebre, pues, moderada, como llamamos, 38 a 39, que es la mayor, podemos decir, en la mayor cantidad de temperaturas tomadas, reportadas en los pacientes, pues es una fiebre moderada, ¿no? ¿Qué más podemos nosotros ver? Eh, Fiebre alta, la fiebre alta ya en pacientes que tienen una temperatura de 39 a 40 grados centígrados y hiperexia mayor de 40, ¿no? Nosotros no podemos tener un paciente con más de 42, 43 grados centígrados y eso lo saben ustedes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fiebre estamos hablando de un valor cuantificable. ¿Cuáles son los mecanismos de producción de fiebre? Básicamente se repite lo mismo nomás, ¿no? Prácticamente se repite lo mismo, ¿no? Fiebre no necesariamente es infección, esto ya comentamos al inicio cuando hablábamos de exámenes, sino que, que son causa de la producción, o es decir, empiezan la cascada de la fiebre, ¿no? Pueden ser agentes infecciosos, sí, como principal factor puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, pueden ser toxinas de los mismos, no necesariamente el mismo agente infeccioso, sino las toxinas que también podrían ocasionar ese cuadro de fiebre. Tenemos muchos, como el PBL del estafilococo, tenemos la tetanospasmina, tetanoslicina del tétano, y así, ¿no? Entonces son toxinas que de alguna u otra forma pueden ser el inicio de la cascada de producción de fiebre o también pueden ser mediadores de inflamación, ¿no? Un golpe, un trauma, que decíamos al inicio, no necesariamente hay invasión de agentes infecciosos, pero el mismo hecho del golpe o el trauma hace, hace que, que se inicie la cascada, ¿no? Y pueda producir fiebre, ¿no? Y cuando ustedes se tocan, no sé, a los varones sobre todo, ¿no? Cuando juegan fútbol y les patean, lo único que sienten es calor en esa zona. Termina el partido y esa zona sigue caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está empezando el cuadro inflamatorio que puede manifestarse con fiebre, ¿no? ¿Qué más tenemos? Esos agentes infecciosos, toxinas o mediadores de inflamación, eh, como son van a estimular a los monocitos, macrófagos, células endoteliales, es decir, del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las células de primera línea, como son los macrófagos y células endoteliales, ¿no? Estos van a empezar a producir las citoquinas. Ya dijimos que los principales pirógenos es la interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral que llegan a la región anterior del hipotálamo. Eso aumenta la prostaglandina E2 y aumenta el funcionamiento del centro termorregulador y eso se manifiesta en fiebre, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce? En el hipotálamo, ¿no? Entonces, hay una asociación ya un poco de repente saliendo del tema de por qué las personas, los jóvenes, sobre todo las señoritas en zonas, podemos decir, tropicales, desarrollan mucho más rápido que uno de la sierra, ¿no? Ustedes van, pues, o conocen, o son, tal vez, por ejemplo, sin ir lejos de Quillabamba, ¿no? Una niña o ya señorita de 12, 13 años, pues prácticamente ha completado su desarrollo, pero vayan a ver a lo que es Paruro o Congate, una niña de 12 años, pues sigue siendo niña, ¿no? Pequeña. ¿Y qué tiene que ver eso con el desarrollo? ¿A qué se asocia a la temperatura, no? El centro termorregulador está cerca de la hipófisis posterior, ¿no? O bueno, en el hipotálamo, pero la prostaglandina se produce, ¿no? Y a su lado también están los factores estimuladores, ¿no? De crecimiento. Entonces, a mayor temperatura, mayor producción de prostaglandinas y por ende
y también aumentan los factores de crecimiento. Eso se ha asociado, ya se ha estudiado y ya se ha demostrado, ¿no? Así que si quieren crecer rápido, pueden irse a la selva, aunque ustedes pues ya no desarrollan, aunque entren al infierno, bueno, para los varones, ¿no? Y ya no hay, ¿ya? Entonces, para que no se les olvide dónde se produce, pues exactamente la piel. Y no digo que son ardientes, sino solo aumenta la temperatura, ¿no? Entonces, con los que estamos haciendo de alguna otra forma las prácticas virtuales, entre comillas, siempre incidimos en que nosotros tenemos que preguntar las características. No solo es decir, tengo fiebre y ya tú no preguntas más. Si es que te dicen, doctor, tengo fiebre, es como si te estaría abriendo todo un probable abanico de enfermedades, ¿no? La fiebre puede tener diferentes caracteres y eso de alguna otra forma nos puede a nosotros indicar cuál puede ser el principal o el probable agente infeccioso. Hay fiebres continuas que oscilaciones diarias menores de 1 grado, es decir, casi todo el día están con 40, 41, hasta 42, pero todo el tiempo, ¿no? Es una fiebre continua, ¿no? Y eso, pues hay muchas infecciones, sobre todo bacterias, viremias, e inclusive las neoplásicas pueden dar ese tipo de fiebre. El remitente, variaciones diarias mayores a 1 grado sin alcanzar temperatura normal, ¿no? Igualito, hay, eh, podemos decir, infecciones que hacen unos picos hasta de 42 altos, pero bajan a 38. Es decir, la oscilación es muy alta, ¿no? Pueden oscilar hasta en 3, 4 grados, pero siguen teniendo esa sensación de calor porque no ha llegado a una temperatura normal. Y en eso podemos nosotros, no sé, ver algún tipo de émbolos sépticos, por ejemplo. Un paciente ya infectado, que se agrega a eso otros émbolos sépticos, ¿no? Intermitente, existe periodos con temperatura normal mayores a 1 día. En los casos clínicos que presentamos, nosotros vemos malaria, ¿no? Malaria. ¿Qué pasa con malaria? Se le llama también terciana benigna a malaria vivax y terciana maligna a la malaria falciparum, ¿no? ¿Por qué benigna? Porque en teoría la fiebre debería presentarse cada 3 días, así, ¿no? Pero en la práctica pues no es cada 3 días, sino pueden ser 2 veces por día, diario o dependiendo. ¿Por qué? Va a depender de la cantidad de picaduras que uno haya recibido. Pero siempre se cumple, si bien es cierto, no es los 3 días, pero al menos hay un horario continuo cada día, ¿no? Cada 24 horas. Entonces, los pacientes con malaria, inclusive, ya tienen qué momento van a hacer fiebre. Empiezan con un tiritona, escalofríos, viene la fiebre, sudan, están normal y después al trabajo, ¿no? Un periodo de más o menos 2 horas que hacen ese cuadro, ¿ya? 2 horas, ¿no? Entonces, eso sí, pues se hace en un cuadro de fiebre intermitente. Entonces, eso ya me orienta a ese tipo de patologías. Y cada qué tiempo hace, uy, doctor, cada tarde a la misma hora. Eso ya es cosa sabida, te dicen, ¿no? Entonces, tú ya piensas como una de las principales causas, por ejemplo, malaria, ¿no? Luego tenemos recurrentes, es continuo durante 2 o 5 días, así fiebre, fiebre y fiebre, y cae la fiebre y desaparece, ¿no? Desaparece por 2, 3, 5 días y nuevamente aparece, ¿no? Entonces son caracteres de fiebres recurrentes, ¿no? Recurrentes, ¿no? Ondulante, ya pues ondulante puede ser continuo, remite, baja, sube, ¿no? Y una de las principales fiebres ondulantes es brucela, ¿no? Brucelosis no tiene un patrón continuo de fiebre, sino puede ser cualquiera o asociado. Eso se llama ondulante, ¿no? Entonces, cuando tenemos unas fiebres así con diferentes caracteres, probablemente la primera causa sea brucela, ¿no? Brucelosis. Entonces ahí tenemos la gráfica de la fiebre ondulante.
pareciera que fuera continuo, pero hay momentos en que llega, esta es fiebre, esta por 38 y esto 39, ¿no? Varía a 1 grado. Remitente, hay picos de fiebre, pero sin llegar a la normalidad, ¿no? Hablábamos del intermitente que tiene una periodicidad de fiebre, está asintomático, fiebre, asintomático, fiebre, y se repite continuamente a la misma hora. El recurrente ya también son fiebres con un periodo prolongado, cae igualito un tiempo prolongado a febril y nuevamente, ¿no? Y el ondulante ya dijimos que es combinación de los otros. Entonces son algunos caracteres que nosotros podemos obtener de la fiebre. Con solo fiebre no vamos a hacer el diagnóstico, sino que tenemos que asociar a otros, podemos decir así, signos o síntomas que podría presentar el paciente. No solo eso, también es muy importante conocer la epidemiología para de alguna otra forma asociarlo pues a un agente infeccioso, ¿no? Entonces, miren, de cuándo estamos hablando, de 1961, en la historia, Petersburg y Benson estudian justamente ese tipo de fiebres que no llegaban a un diagnóstico definitivo, ¿no? A estos lo pusieron el nombre de fiebre de origen oscuro. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron ellos? Dijeron que el 40% de ese tipo de fiebres son infecciosas, el 20% neoplásicas, el otro 20% autoinmunes y otras pues que no se le puede asociar o poner a ninguno de estos grupos, ¿no? Entonces siempre va a primar las infecciones y hoy creo que nos hemos dado cuenta de que nuestra lucha es con microorganismos, ¿no? Cada año aparecen nuevas enfermedades, nuevas cepas, muchos de ellos resistentes. Entonces damos una definición todavía de 1961, que dice, es el cuadro febril más de 38.3 grados centígrados en al menos 3 ocasiones, de duración superior a 3 semanas, que queda sin diagnóstico después de una semana de exploraciones intrahospitalarias. Eso fue lo que todavía pusieron en aquel entonces. ¿Ha cambiado eso? Sí, ha cambiado. Hoy en día se admite que esta semana de exploraciones no tiene que ser obligatoriamente intrahospitalaria, porque la mayor cantidad de exámenes los realizamos ambulatoriamente, ¿no? Antes, imagínense, tener tomografía era pues hospitalizarlo, prepararlo al paciente y todo lo demás. Hoy es como pedir rayos X, ¿no? Entonces, aumentan el término o una semana de estudio intensivo e inteligente en consulta externa. Estamos hablando de una semana. La definición está ahí, pero el problema es que muchas veces confundimos, ¿no? Viene un paciente por consulta externa, lo ven y le piden exámenes. Como su siguiente consulta va a ser, no sé, de acá 1 o 2 semanas, ya lo consideran fiebre de origen desconocido, y lo cual no cumple esos criterios de estudio intensivo menos inteligente, ¿no? Viene uno por fiebre y dolor lumbar y le están pidiendo Becken esputo, hemocultivo, es decir, nada inteligente, ¿no? Yo creo que el inteligente no es el término, sino debería ser dirigido, ¿no? Dirigido a un probable agente infeccioso. Entonces ahí tienen la etiología. Miren, en 1950, miren, desde cuando hablamos, las infecciosas siempre han sido la primera causa de fiebre de origen desconocida. En los años 70 se mantiene, en los 80 como que, bueno, sigue, pero como que los inflamatorios aumentan, ¿no? Y en los 90 seguimos con lo mismo. Es decir, siempre hay más casos de agente infeccioso. Y lo que llama la atención, y hoy también estamos con ese problema, de que en vez que aumenten lo que son los agentes etiológicos, porque se supone o se asume que hoy por hoy tenemos más exámenes auxiliares, pues miren, las no diagnosticadas
son mucho más que las diagnosticadas, ¿no? Un ratito, chicos. Hola. Sí, usted. Bien, van a disculpar, ¿no? Eh, hasta hace 3 semanas atrás, bueno, en agosto, ¿no? En agosto no había personal de salud. Nos han renunciado 7 médicos, llamábamos, venían un día, mediodía, agarraban su mochila, se iban, igual las licenciadas, no había enfermeras, a pesar de que se les ha ofrecido un sueldo de 6.000 a las enfermeras, 9.000 a los médicos generales, igualito no había, ¿no? Se jugaban que no, que salud, que el MINSA, a todos sitios se han jugado, ¿no? Bueno, se aprovecha cuando hay, ¿no? Pero ahora ya también hay bastantes. Pasaron las epidemias en Lima, en Iquitos, como que todos vuelven a casa, ¿no? Y ahora llaman buscando trabajo. Así que chicos, el consejo, asegúrense, puede ser poco, pero no hay nada más práctico que tener algo seguro, ¿no? Yo como especialista gano menos que el médico general de mi unidad, que solo viene a hacer sus guardias, yo casi vivo acá, pero igual, gano mucho menos que ellos, porque soy CAS anterior, no soy CAS COVID, ¿no? Eh, pude haber pasado al otro CAS, sí, pero hay que ver también el futuro y la estabilidad, ¿no? No hay nada mejor que la estabilidad. Así que cuando les toque la próxima pandemia a ustedes, que va a ser, no sé, en 7 días o 7 años, 10 años, no creo que pase de los 10 años, eh, aprovechen si es que pueden, pero nunca sean desleales a su hospital, ¿no? Un consejo, ¿ya? Porque mañana no van a tener trabajo los que han estado, pero yo voy a seguir acá, ¿no? Espero seguir. Ya. Entonces, como vemos, en vez de disminuir los casos no diagnosticados, más bien hemos incrementado, ¿no? Y ese es un punto, pues, en contra. Eh, ¿Qué es lo que se dice, no? Generalmente la FOD es debida a una enfermedad común, es decir, cualquier enfermedad, una faringitis, un estreptococo, un estafilococo, que siempre lo tenemos, pero la presentación es atípica. Más que una enfermedad rara con presentación típica, ¿no? Cuando tenemos un FOD, sobre todo nuestros doctores médico-internistas que se merecen mucho respeto, pero como que vulgarmente decimos, alucinan, ¿no? Con una fiebre ellos ya piensan hasta en enfermedades de Marte, creo. Se les viene todo a la mente y dicen, puede ser esto, y como que te marea, ¿no? A veces uno dice, wow, ¿y esas enfermedades de dónde me sacó? Pero ellos piensan en lo más raro, ¿ya? Cuando, pues generalmente es una enfermedad lo común, ¿no? Pues piensen en eso. Puede ser algo simple, pero que tiene una manifestación atípica, más que una enfermedad rara con presentación típica, ¿no? Entonces, la clasificación todavía nosotros manejamos de esos tiempos, ¿no? Hola.
van a disculpar, chicos, bueno, el único que puede responder celular es el médico, pero no ustedes, pues alguien con título, ¿no? Ya les tocará. No somos como otras carreras que a veces dudamos cuando vemos nuestro celular timbrar, ¿no? Puede ser un paciente que esté muy grave, que te estén llamando, ¿no? ¿A quién llaman? Al médico, ¿no? Llaman, pues, a ningún otro profesional, ¿no? Imagínense que una casa se esté cayendo y estén llamando al arquitecto. Eso no ocurre, ¿no? Imposible, ¿ya? Pero al médico sí, ¿no? Bien, entonces esta todavía es la clasificación de hace muchos años. De alguna otra forma nos sirve para enfocar esa patología que es frecuente, ¿no? La FOD clásica, la FOD en la infección por VIH, FOD relacionada a neutropenia y FOD nosocomial. A eso se agrega en los últimos años lo que es FOD episódica recurrente y otros subgrupos, FOD en el niño y FOD en el anciano. Los niños y los ancianos tienen un manejo muy diferente por sus características, ¿no? Sobre todo porque el sistema inmune en ellos, en el primer caso en los niños, son inmaduros y en los ancianos son senescentes. Por eso que no lo podemos nosotros tratar con las mismas probables etiologías que un paciente, en este caso, adulto, ¿no? Adulto o joven. Eh, y como cada vez hay más especialidades, pues hay personas que se especializan justamente en eso, ¿no? Hay infectología pediátrica, por ejemplo, hay geriatría para los ancianos, entonces se respeta mucho las especialidades, ¿no? Eh, Estoy pensando en una última llamada y estoy que como que me sonrío solo, ¿no? Ya que hoy pues estamos encerrados así. Me llama la señora y me dice, doctor Aranas, sí, le digo. Doctor, ¿se acuerda que me lo presentó un documento al Sutran? Como que Sutran, yo que tengo que hacer, ya dijo, uy, ya me metí en otro problema. Entre tanta cosa que ni yo le entendía ni ella me entendía, me vuelven a preguntar y dice, ¿con el doctor Arana? Sí, soy médico, le digo, no soy médico, soy COVID, que usted no es abogado. No, pues no soy abogado, ¿no? Eh, Cosas así pasan a veces, ¿no? Y lo curioso es, pues, o bueno, lo que se debe definir es a quién se llama doctor. Muchas veces nos han tratado mal, nos han devuelto nuestros informes diciendo que no, que corrija porque no es doctor, él es médico. Y como a nosotros los médicos, como que no nos llama la atención que nos digan doctor o no doctor, eso es lo de menos. Bueno, al menos eso yo siento en muchos de los colegas. Ya, pues para no ocasionarle tanta cosa, le ponemos médico, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo médico Enrique Arana, especialista en infectología, ¿no? Y con eso se sienten felices, creo yo. Pero el hecho de que nos digan doctor a los médicos, pues no es un grado académico, eso hay que ver muy bien. Es un título honorífico que nos dan desde bachilleres de medicina. Si ustedes ven o leen lo que son las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, que es la máxima autoridad en nuestro idioma, pues doctor me pone esos dos conceptos, ¿no? Uno, que es un título que nos dan a nosotros desde bachilleres de medicina, y el otro tipo de doctores, pues ya son los grados académicos para las otras carreras, incluido para medicina. Así que nosotros podemos poner eso cuando nos reclaman, decir, oye, no, yo sí soy doctor, el abogado no, el abogado tiene que ser de doctorado para que le digan, ¿no? Eso como de cultura, ¿ya? Así que no se sientan, si quieren hacerse respetar el término doctor o doctora, lo pueden hacer, no es un grado académico para nosotros. Pero igual, ¿no? Doctor, no doctor, somos médicos y siempre vamos a estar por encima de todos los demás profesiones, ¿o qué creen? Ahí estamos. Ya. Entonces, ¿cuál es la definición de FOD clásica? Ahí tienen, ¿no? Temperatura mayor de 38.3 grados centígrados, comprobado en diversas ocasiones. ¿Ya? ¿A qué se refiere 38.3? Antes, cuando dábamos los conceptos, decíamos que lo que varía de la temperatura central con la axilar es justamente 0.3.
3, por eso que lo ponen 38.3, ¿no? Que una temperatura central equivale a 38, ¿no? ¿Cuánto tiempo de duración? 3 semanas. Y que haya ausencia de diagnóstico pese a estudio adecuado en al menos 3 visitas en consulta externa o 3 días de hospitalización, ¿no? Entonces, este es un problema porque nosotros tenemos pacientes que están hospitalizados pues 20 días, 30 días, 40 días. Y en 3 días pues ni siquiera le han hecho su historia clínica, ¿no? El paciente entra, está ahí, un día va al interno, le pregunta todo, hace su historia, al día siguiente entra el residente, le hace su nota de ingreso y ya pasaron los 3 días, ¿no? La pregunta es, ¿y eso será por? Y lo ponen, ¿eh? Fiebre de origen desconocido, sí, basándose en eso. No, pues no es un término que nosotros podemos usar en ese tipo de pacientes. Se tiene que hacer los estudios desde el primer día en que ingresa. Solo así yo puedo llegar a ese diagnóstico. Y peor aún, ¿no? Envías beca, que puede salir en 1 hora, pero te lo están entregando en 4 días. ¿Eso es por? Tampoco, ¿no? Eso ya es por otras causas, ¿ya? Eso hay que ver. Eso es en un, podemos decir así, en un escenario ideal. ¿Cuál es la etiología? Y se repite casi en todas las bibliografías los mismos porcentajes, ¿no? Las infecciosas siempre a la cabeza, 30-40%, y lo que se agrega después son las neoplasias. Las neoplasias es una causa pues muy común, sobre todo en personas de la tercera edad. Como no digamos como una regla, pero sí tenemos que tener en cuenta que a menor edad la principal causa de fiebre va a ser infecciosa y a mayor edad se invierte, ¿no? La primera causa generalmente es neoplásica, ¿no? Neoplásica. ¿Y por qué neoplásica, no? Es decir, la fiebre prácticamente se da porque hay una alteración del sistema inmunológico. En los jóvenes la infección, pero recordemos que una de las funciones del sistema inmune es justamente antineoplásico, ¿no? Antineoplásico. Y cuando se ve disminuido, sobre todo los CD4, aparecen las neoplasias, ¿no? Colagenopatías es otro cuadro que cada vez vemos más, no porque haya más casos, sino que tenemos más exámenes con la cual podemos llegar a la conclusión de que es una colagenopatía, ¿no? Y otros sin diagnóstico que pueden llegar hasta un 8%, ¿no? Estas frecuencias o estos porcentajes no es igual para todos los hospitales, porque va a depender mucho del tipo de laboratorio y del tipo de profesional que tenga, ¿no? Imagínense un cuadro de FOD en Cusco a uno en Lima. ¿Dónde van a llegar a un diagnóstico precoz? Probablemente en Lima, ¿no? O tal vez pues un paciente que está, no sé, en el Brain o en Paucartambo puede estar hospitalizado 1 mes, 2 meses. Mientras no tengan los exámenes auxiliares adecuados, no van a llegar a ningún tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces eso también es variable, ¿eh? Dentro de las causas infecciosas, tuberculosis. Perú es el primer país endémico en tuberculosis después de Haití. Somos campeones en tuberculosis, ¿no? Siempre hemos tenido tuberculosis y nunca nos hemos protegido. Yo creo que después de esta pandemia va a disminuir enormemente la tuberculosis en nuestro país. ¿Por qué? Por el solo uso de las mascarillas, ¿no? Ese instrumento tan sencillo ha prevenido muchas enfermedades y entre ellas la tuberculosis. Tuberculosis, pues, al menos en Lima, fiebre es casi sinónimo de tuberculosis. Y si es un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, VIH con fiebre es tuberculosis hasta demostrar lo contrario, ¿no? Bien. Ya. El otro cuadro infeccioso, y lo vemos muy a menudo, es endocarditis infecciosa. La endocarditis es una enfermedad silente y que se manifiesta sobre todo cuando ya hay
podemos decir, una sobreinfección sobre esta endocarditis y el paciente empieza a presentar fiebre, ¿no? Fiebre, ¿no? Entonces, sí, también tenemos ese tipo de enfermedades y nuestro paciente sí o sí, con una voz, tiene que tener una ecocardio, siempre, ¿no? Ecocardio. ¿Qué más puede haber dar una fiebre de origen desconocida? Fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea no es una fiebre continua, sino muchas veces es recurrente. Es decir, el paciente está con fiebre, cae, cede, ¿no? Después de un tiempo, 7 días, 5 días, nuevamente hace fiebre y está en ese trajín, aunque no crean, 1 o 2 años, ¿no? Y están así, ¿ya? Uno, si bien es cierto que lo diagnosticamos precozmente, pero no se le da el tratamiento adecuado, y me refiero a la duración en días. Generalmente son 2 semanas como mínimo. Infecciones por citomegalovirus Epstein-Barr, frecuente en nuestro medio. Tenemos muchos pacientes, sobre todo niños, que tienen estas lesiones ulceradas en boca y ano, ¿no? Y se hace todo tipo de exámenes, biopsias, becas, todo, negativo, negativo, ¿no? Y sin embargo, cuando se le toman anticuerpos ELISA, sale por ahí citomegalovirus, ¿no? Entonces, el citomegalovirus es una enfermedad oportunista, es un virus oportunista que también lo vamos a encontrar en pacientes inmunosuprimidos. Y dependiendo, va a depender mucho de dónde venga el paciente, y si viene de la selva, ahí tenemos histoplasmosis, ¿no? Histoplasmosis en hongos también es una de las principales causas de FOD. Recordemos que los cultivos son para bacterias, y mientras no lo solicitemos nosotros, no lo van a hacer para hongos. A pesar de que lo solicitamos, no lo realizan, ¿no? Pero siempre hay que pensar en hongos. Otro cuadro, más que primo infección, es podemos decir así, la reactivación de lo que es toxoplasmosis. Casi el 70-80% de los peruanos tiene toxoplasmosis. Con esa pandemia probablemente incremente, porque ya no sabían qué hacer en casa y se ponían a jugar con su gatito, ¿no? Y el gato, pues, es el huésped de toxoplasmosis, ¿no? Así que ya saben, los que han jugado con su gatito probablemente tengan toxoplasma. Sífilis, el famoso sífilis, que es enfermedad todavía de la Edad Media, lo seguimos teniendo y con una prevalencia alta, ¿no? Y cuando hablamos de sífilis, pues no sé si ustedes han visto esas películas de la Edad Media, donde sobre todo los grandes señores, digamos así, feudales, o los mismos magistrados usan peluca, ¿verdad? Una peluca así medio ondulada al final. ¿Y por qué usaban eso? Porque en ese entonces, pues, sífilis era una enfermedad endémica, como que de alguna otra forma ellos tenían una conducta sexual muy eh, desordenada, por no decir otra cosa. Entonces se contagiaban de sífilis, y una de las manifestaciones de sífilis era pues esa caída de cabellos, como si se le haya comido la rata, ¿no? Así como, ¿no? Una partecita hueca, otro hueco y otro hueco, y así era su cabello, ¿no? Entonces, para disimular eso empezaron a usar pelucas, que hasta hoy lo usan, ¿no? Algunos magistrados de la Corte de la Haya, por ejemplo, ¿no? Entonces, solo para que tengan conocimiento de dónde viene el uso de pelucas en los hombres, ¿ya? En mismo Roma también ya usaban, ¿no? Y justamente era por eso. Bueno, eso saliendo. Eh, Infecciones, abscesos. Los abscesos son las principales causas de fiebre de origen desconocida. ¿Por qué? Porque estos abscesos hacen émbolos sépticos, es decir, de rato en rato entran a torrente sanguíneo, un émbolo séptico, fiebre. Después de mucho tiempo, no sé, por el mismo movimiento que hacemos, otro émbolo séptico, fiebre. Entonces, cuando tienen fiebre, busquen absceso, 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 ¿ya? Y que mayormente son abscesos hepáticos, ¿no? Pero para eso hay que sospechar, y sospechando recién pedir el examen auxiliar, que tendría que ser, en este caso, una ecografía, ¿no? O una tomografía.
Infecciones de vías biliares también es un cuadro que podría presentar en los varones, sobre todo, no sé, pareciera que es algo que nos espera ahí al frente, lo que es la prostatitis, ¿no? La prostatitis, no necesariamente infeccioso, pero podría presentar un cuadro febril intermitente. Osteomielitis, infecciones urinarias, son las principales causas de fiebre que puede presentar el paciente, ¿no? En pacientes diabéticos, mayormente la infección urinaria es frecuente, ¿ya? Muy frecuente. ¿Qué más tenemos? Las neoplásicas, linfoma. Si no es tuberculosis, el paciente con HIV es linfoma. Y los linfomas Hodgkin o Hodgkin son los que mayormente predominan para ocasionar fiebre, ¿no? Hipernefroma, un sea de riñón, tenemos carcinoma de colon, hepatocarcinoma en pacientes con hepatitis B, que muchas veces empiezan su cuadro clínico con fiebre, se vuelven histéricos y ascitis y al final pueden fallecer, ¿no? El hepatocarcinoma, si bien es cierto que la causa del hepato es un virus como es hepatitis B, pero el que está causando la fiebre ya no es hepatitis B, sino la neoplasia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Metástasis de un tumor, carcinoma de páncreas, carcinomatosis diseminada, es decir, hay muchos cuadros que fácilmente se podrían confundir con las infecciosas, ¿no? Entonces, todos ellos son cuadros infecciosos que podríamos encontrar en un FOD, fiebre de origen desconocido, ¿no? Colagenopatías, arteritis de células gigantes, enfermedades de Still, panarteritis, entre todo eso, pues lo que predomina en nuestro medio son las espondilitis anquilosante, que es, parece, no sé si han visto caminar a Maradona, es así, ¿no? Espondilitis anquilosante, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, eso sí es muy frecuente en nuestro medio. Pareciera que todos les antes del COVID, les, ¿no? Y cuando uno es infectólogo y quiere asociarlo a un cuadro infeccioso, viene el internista, viene el reumatólogo, no, es una les. Eso no cumple criterios, pero es una les, todo era les, ¿no? Y la verdad que tanto he escuchado lupus eritematoso que hasta me daba, no sé, cierta flojera leer y pues todas las probables manifestaciones. Pero es interesante esto. Lupus eritematoso sistémico te puede imitar muchos cuadros infecciosos, ¿no? Vasculitis es otro que constantemente tenemos en nuestro medio. Es decir, de todo esto, lo que cabría recalcar para nuestra vida práctica es conocer bien vasculitis y conocer bien el lupus eritematoso sistémico. Así que chicos, aprovechen bien esos dos temas cuando estén en reumatología, porque esto lo van a ver todo el tiempo, ¿no? Entonces, estos son los probables cuadros de FOD clásica, como nosotros le hemos mencionado en el título, ¿no? ¿Qué cosas puede presentar las misceláneas? Hepatitis granulomatosa idiopática, sarcoiditis, enfermedad de Crohn. Enfermedad de Crohn es hacer el diagnóstico ahí, que es tan sencillo, pero sospechar es como que un poco complejo, ¿no? La cirrosis, hay muchos pacientes cirróticos, bastantes por alcohol, la mayoría por alcohol, sobre todo, indigentes, todos ellos son cirróticos, y cuando vienen por fiebre, pues acá no le encuentras nada, excepto algunos ectoparásitos en el cabello, ¿no? Hoy la Municipalidad de Santiago, la verdad no sé por qué le tomaron tamizaje a sus, eh, ¿cómo los podemos llamar? A ver, a sus a los mendigos que están por ahí abandonados, todo ese tipo de personas abandonadas, y era de esperarse, ¿no? Que han salido positivo para COVID. Y ahora, ¿qué hacemos con estos pacientes? La carpa, como lo llaman, que ha sido enormemente desprestigiado, habrán visto ya las noticias, que dista mucho de la realidad, mucho, la verdad. Nosotros que trabajamos aquí en el hospital nos sentimos impotentes,
que prácticamente pues te incluyen de esta forma, ¿no? Que dos piedritas están ahí cubriendo todo el techo, es decir, es una situación muy hasta malévola, diría yo, ¿no? Esta carpa han estado hospitalizados 600 o más de 600 pacientes. Imagínense, estamos hablando de 600 vidas que de alguna otra forma se salvaron o que se o que ahora pues todo el mundo es experto. Hola, ¿se escucha? Y ahora sí mejor eso. Ah, no se estaba escuchando, chicos. Estaba sonando como que distorsionado. Ah, es que está corriendo viento porque la carpa se está cayendo. Ya, mentira. Ya. Entonces, así, ¿ya? Esta carpa, pues, ha habido bastantes hospitalizados, como 600 pacientes, pero igual. ¿Qué más tenemos? Hematomas ocultos. Eso lo podemos encontrar en muchos jóvenes, los hematomas, sobre todo traumáticos o postraumáticos, ¿no? Una patada, no sé, en el muslo, en la pierna, te puede dejar un hematoma y eso, de alguna otra forma, esos coágulos en su proceso de absorción pueden actuar como un agente extraño al ingresar al sistema circulatorio y van a causar también fiebre, ¿no? Fiebre. Tiroiditis subaguda, se ve bastante tiroiditis en los pacientes, ¿no? Y que estamos viendo COVID, vemos muchos pacientes con estas patologías. Vienen por su tiroiditis, pero les salió IgG positivo, ¿no? ¿Dónde lo están mandando? A COVID. Y como yo de alguna otra forma estuve más asociado con infecciones propias, ahora tengo pues diferentes cuadros patológicos de estos, por ejemplo, he tenido la enfermedad de Crohn, todo, han venido por eso, pero le salió pues su IgG positivo, así que a COVID, ¿no? Bueno, fármacos, los fármacos. Hemos tenido pacientes que nos han interconsultado de piso, fiebre prolongada, paciente con antibióticos 28 días meropenem vancomicina y sigue haciendo fiebre. Y le digo, pero doctor, mero banco, pues ya habrá arrasado con todos los microorganismos. ¿De dónde ya va a haber germen que pueda producir fiebre? A no ser que sea un germen XDR, pues que estaría por ahí, ¿no? Entonces vamos y le subimos y le ponemos ventana terapéutica, generalmente 72 horas. Y, y todavía ya conociendo a veces o sospechando, nosotros le ponemos tomar nuevo cultivo en fiebre. ¿Ya? Se revaluará con resultados. Vamos, primero nos llega la interconsulta y cuando hacemos el seguimiento, oye, ¿qué pasa con tu paciente? No, ya no ha vuelto a hacer fiebre, por eso no le hemos tomado el cultivo. ¿A qué conclusión llegas? No sé, doctor, me imagino que ha cedido su cuadro, ¿no? Es decir, ya le estás diciendo, oye, ha hecho tu paciente fiebre por antibióticos, mira, le hemos retirado y está tranquilo, pero no asumen eso, ¿no? Entonces siempre hay que pensar en que los antibióticos también pueden dar fiebre, ¿ya? Fiebre. Anfotericina es conocido, nosotros lo usamos acá, y sí yo espero fiebre, pero en la media hora post administración. Si el paciente hace fiebre a las 3, 4, 5 horas, eso ya no es por anfo, es por otra cosa. ¿Qué más tenemos? Penicilinas, imipenem, vancomicinas, que nosotros usamos como té acá, a todos damos, también pueden ocasionar fiebre, ¿no? Entonces son muchos antibióticos que pueden ocasionar fiebre, así que hay que tener mucho cuidado con el vascular, abscesos, causa no diagnosticada y lo que hemos estado viendo, tumor sólido, hematomas,
enfermedad granulomatosa, micombacterio, endocarditis, es decir, todas esas enfermedades que decíamos se encuentran en muchos estudios y en este caso en Estados Unidos, ¿no? Llama la atención que la primera causa, o al menos en este estudio, el 16 por ciento sean no infecciosas, ¿no? ¿Por qué no infecciosas? Porque hoy, pues, el antibiótico dan a todos. Y eso predispone a que el paciente ya también haga otro tipo de cuadro clínico por antibióticos, ¿no? Aquellos que duran más de 6 meses, hepatitis, si hablamos de enfermedades de alguna otra forma infecciosas, neoplasias, siempre cuando vienen al hospital les digo, ¿y cuánto tiempo tienes fiebre? Yo tengo fiebre como 5 meses. Cuando te dicen meses, como que lo infeccioso se aleja, sino que tienes que estudiar lo neoplásico, ¿no? El neoplásico, lo inflamatorio, ¿ya? Entonces es ahí donde nosotros, el tiempo también nos puede orientar a qué tipo de exámenes vamos a solicitar y qué tipo de tratamiento, en caso de que salga negativo, vamos a instaurar. En la infección por VIH, ¿no? Hasta antes del COVID, el VIH era el virus más marginado, podemos decir así, ¿no? Uno venía, muchos no conocen ya que tienen VIH. Y hace 2 semanas les conté, creo que vino una paciente con VIH por COVID y cuando se le hace las preguntas, pues asume que sí tiene VIH, pero que había abandonado su tratamiento por unos 5 años, ¿no? 5 años. Y hoy en COVID, los pacientes VIH que se han complicado y han fallecido, 99% abandonan. Entonces, hasta antes del COVID, pues el VIH era el virus que más temíamos. Hoy ya ni siquiera piden exámenes auxiliares para VIH, ¿no? Simplemente lo entran a operar. Antes operar un paciente VIH era un caos, ¿no? Nadie te aceptaba, pero ahora ya es como que normal, ha sido sustituido por el COVID. Entonces, en VIH nosotros tenemos que recordar una de las primeras clases sobre inmunidad e infecciones. ¿Qué tipo de inmunidad está comprometido en el VIH? Esto ya lo tienen que dominar porque son preguntas pues que siempre se hacen, ¿no? Lo que es la inmunidad celular, linfocitos, ¿no? Partiendo de eso, la definición no varía mucho. Temperatura mayor de 38.3, duración 3 semanas, hospitalizado 4 semanas, ¿no? Recordemos que esto ya cambió a 3 días, ¿no? Ausencia de diagnóstico tras 3 días de estudio adecuado, incluido en ellos 2 días de incubación de cultivos microbiológicos. Es decir, cuando se hacen los exámenes oportunamente, 3 días es más que suficiente, ¿no? ¿Cuál es la definición de consenso? Infección confirmada de VIH, obvio, estamos hablando de pacientes con VIH. Fiebre de 38.3 de al menos 3 semanas de duración, ausencia de datos clínicos radiográficos indicativos de focalidad al comienzo de la investigación. Viene un paciente por 3 años y lo catalogan como FOD, sin haberle tomado su radiografía. Le toman su radiografía, imágenes compatibles con tuberculosis. Entonces eso no era FOD, ¿no? ¿Qué más? Inexistencia de diagnóstico después de una semana de estudio en régimen de hospitalización o ambulatorio, que debe incluir radiografía de toras. Sabemos que TB con VIH van de la manito. Hemocultivos, urocultivo, tinción de Ziel-Nielsen para TB también, y de neumocitis y obesidad, ¿no? En 3 muestras distintas de Sputnik, ¿no? Las probables causas, ¿no? Fiebre más VIH, tuberculosis hasta demostrarlo contrario, eso se los manifesté antes, ¿verdad? Entonces, en FOD, VIH, nosotros deberíamos prácticamente tener dos grupos, ¿no? Aquellos VIH responsables que están con su targa, que probablemente no hagan ni fiebre, y aquellos que, uno, por desconocimiento, es decir, no sabían de su enfermedad, no toman su medicación, o aquellos
teniendo por otras ideologías, dejaron o simplemente son irresponsables, ¿no? Entonces, pongámonos en el caso de los pacientes que no toman su tratamiento. Muchos de ellos llegan a la fase SIDA y pues ahí sí esperamos muchos agentes etiológicos para de alguna otra forma sospechar de este cuadro, ¿no? Entonces, siempre es muy importante en VIH los CD4. El CD4 te ayuda bastante. Si tú tienes un CD4 más de 200, al paciente le dice, oye, mira, tu VIH está controlado, así que si estás mal, no es por VIH ni asociado al VIH, sino es como cualquier otro paciente, ¿no? Uno con un CD4 de 400 viene por diarrea. ¿Tendrá algo que ver el VIH? Nada, ¿no? Si tiene diarrea es porque habrá comido algo sucio o yo qué sé, ¿no? Como cualquier otra persona. De ahí la importancia de los CD4. Entonces, ahí hablamos de algunos estudios eh, y vemos pues que las enfermedades, bueno, el estudio que utilizó la definición anteriormente comentada fue de 3.5, ¿no? La FOD en VIH antes del Targa era pues bastante, 3%, a diferencia de Targa, es decir, de aquellos que estén en tratamiento que casi no se ve, o sea, un 0.6%, ¿no? Entonces, ese es partiendo de la fiebre, que no necesariamente es infecciosa, sino también puede ser neoplásica. Y si hablamos de etiologías, podemos decir que antes del Targa el 80% era infección. Y hasta ahora seguimos orientándolo a los pacientes eso. Le decimos, mira, el VIH no mata. Ya, nadie puede morir o nadie debe morir por infección de VIH. Se muere porque el VIH disminuye tus defensas y ahí vienen otras infecciones, ¿no? Entonces, antes del Targa, el 80%, si es que fallecía por infección, no era por el VIH, sino por las enfermedades oportunistas que se presentaron, ¿no? Entonces, y a diferencia del otro, es que en VIH pues fácilmente se aislaba el agente etiológico. En los clásicos como que no, ¿no? No hay nada. Y esa lámina nos indica desde la primera palabra cuál podría ser la principal causa de fiebre en paciente VIH, pues tuberculosis. Tuberculosis hasta demostrar lo contrario. No necesariamente tuberculosis pulmonar, sino puede ser ganglionar, puede ser renal, puede ser a nivel gastrointestinal, es decir, tuberculosis en cualquier parte del organismo. ¿Qué más? Nosotros teníamos una paciente joven de 30 y tantos años al cual se le diagnosticó tuberculosis, ¿no? Y además tenía un derrame pleural tabicado. Se le ha tomado más de 20 pruebas de BK en esputo porque ha estado tiempo hospitalizado, casi 2, 3 meses creo, y todo era negativo, negativo, negativo. Hasta BK en aspirado broncoalveolar, que también resultó ser negativo, ¿no? Y entonces, como no había cirujano de tórax, se le refirió o se le dio alta para que vaya a la Lorena por consulta externa y puedan drenarlo el cirujano de tórax. Le toman el primer beca, 3 cruces. Sorpresa, ¿qué ha pasado? Y el regional no sabe tomar muestras, son más de 20 a 1, ¿no? Entonces el beca tampoco no es tan específico, pero no solo es el problema del beca, sino ese tipo de pacientes muchas veces pues no se aísla fácilmente la gente etiológico, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Ya dijimos, la TB no necesariamente puede ser pulmonar, puede ser extra pulmonar. Leishmania, este es en el mundo, leishmania visceral. No tenemos leishmania visceral en el Perú. Solo tenemos leishmania cutánea y la mucosa o la mucocutánea, ¿no? Entonces es otro de los cuadros que se hacen o se acercan. Y las micobacterias atípicas, eso sí tenemos, ¿no? El Mycobacterium kansasi, Apium, el MAC, todos ellos se están asociando sobre todo a TB en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Y eso es muy frecuente ver micobacterias atípicas. Linfoma,
En VIH siempre es linfoma. En nuestro diagnóstico diferencial siempre ponemos un cuadro respiratorio, por ejemplo, le ponemos descartar neumocistis, descartar NAC, descartar linfoma. En diarreas, descartar coxidia, descartar TB, descartar linfoma. A nivel cerebral, una masa, descartar toxoplasmosis, descartar absceso, descartar linfoma. Es decir, linfoma siempre va a estar en casi todos los diagnósticos probables en los pacientes con HIV. Y eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, ahí tienen, miren, Sintarga, las principales, las frecuentes, tuberculosis, leishmania, micobacterias, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellos seguimos teniendo en Perú? Tuberculosis. Tuberculosis y las micobacterias atípicas, que son las principales causas de fiebre. Después viene linfoma. Los linfomas siempre van a estar en latente en un paciente con HIV. Infección por hongos como neumocistis, eso no solo es fiebre, sino se manifiesta con dificultad respiratoria. ¿Por qué lo han puesto dentro de los POT? Porque aislar al germen es bien complicado. Hay estudios no caros, pero más trabajosos para neumocistis, ¿no? Citomegalovirus, toxoplasmosis, que también es enfermedades oportunistas que se pueden reagudizar, pero uno de los problemas también es sinusitis. No solo con VIH, sino hasta en pacientes sin comorbilidades, ¿no? La sinusitis está al orden del día. Y raras puede ser cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Y ahí tienen una infinidad de infecciones. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la principal causa de FOT en paciente VIH? Tuberculosis. ¿Cuál es la principal causa de fiebre no infecciosa en VIH? Linfomas. Es sencillo, ¿no? Sencillo, ¿no? Neutropenia. Neutropenia es otro cuadro. Igual tenemos que volver también a ver nuestro cuadrito de infecciones e inmunidad. Y ahí tenemos uno que es déficit de inmunidad fagocitaria, ¿no? Y justamente son los pacientes neutropénicos. Y ahí tenemos los criterios. Acá nos ponen menos de 500 neutrófilos en sangre periférica o riesgo de que baje esta cifra en 1 a 2 días. Esto es bien relativo, ¿no? Por ejemplo, para nosotros en infectología, neutropenia es menos de 1000. 1000 neutrófilos es neutropenia. Para los oncólogos, neutropenia es menos de 1500, es decir, están más arriba. ¿Por qué están arriba? Porque como ellos dan quimioterapia, asumen que en unos días eso va a caer, ¿no? Lo demás no cambia mucho, los diagnósticos, ¿no? Temperatura mayor de 38, ausencia de diagnóstico tras días de estudio adecuado, incluyendo 2 días de cultivos microbiológicos, ¿no? El neutropénico y la enfermedad que nosotros conocemos como neutropenia febril es una urgencia infectológica. Si no le has dado su antibiótico en 1 hora, la mortalidad aumenta en 20%. Si no le has dado hasta la 3ª hora, mortalidad en 40%. Si no le has dado en las posteriores horas, se va aumentando 20 en 20 y tu paciente se murió. ¿Y qué te dicen? Pero doctor, si solo ha ido por fiebre se ha muerto, ¿no? Entonces en ellos hay que tener mucho cuidado con los probables agentes infecciosos. Y generalmente son extracelulares, ¿no? Es decir, estamos hablando de Staphylo, Strepto, incluido Pseudomonas, Cinetobacter, E. coli, Klebsiella, todos ellos, y hongos, ¿qué más? POC nosocomial, y eso es muy frecuente, ¿no? Viene un paciente por un cuadro, no sé, de fractura, pero empieza a hacer fiebre, le dan antibióticos, sigue con fiebre, le cultivan todo y sigue con fiebre, ¿no? Entonces, al igual que una neumonía intrahospitalaria, también dentro de su definición, tiene ausencia de fiebre en el momento de ingreso de infección o incubación. Y lo demás se aplica lo mismo, ¿no? Entonces, en FOD nosocomial, nosotros tenemos que tener nuestra mapa microbiológica del hospital
para de alguna otra forma pues ver de que del probar agente infeccioso. No es igual tener gérmenes en medicina que tener gérmenes en cirugía o tener gérmenes en traumatología. Cada uno con su microbiota, ¿no? Entonces eso hay que tener primero mapa microbiológica para ver cuál puede ser el germen que me está ocasionando ese tipo de infecciones. Ahí tenemos como un resumen para ustedes, la clásica, la definición, las etiologías, la nosocomial, el inmunodeficiente, neutropénico y el asociado a VIH. Este es un resumen que ustedes lo tienen que conocer sobre todo y sospechar pues de probables agentes infecciosos. No es lo único, hemos comentado algunos especiales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con los FOD? ¿Cómo los manejamos? Siempre se inicia, aunque no nos guste, con una historia clínica base, que tenga la mayor cantidad de información posible, clínicos y epidemiológicos del paciente, ¿no? Si no encontramos, es decir, al examen físico, con nuestro hemograma, glucosuria, creatinina, una evaluación mínima invasiva, después una exploración invasiva, una exploración especial, y así vamos subiendo según a lo que nosotros busquemos el cuadro, ¿no? Entonces, en la evaluación básica es importante, yo no me puedo ir directo, por ejemplo, a una biopsia, no sé, hepática, sin haber tenido otros exámenes como una ecografía que realmente me indica que hay absceso, ¿no? Primero la anamnesis, eso es muy importante. Anamnesis y exploración física básicamente son el 80-90% del diagnóstico. En la anamnesis tiene que, si estamos hablando de enfermedades infecciosas, siempre tiene que estar el escenario de dónde viene, dónde nació, natural y procedencia, ¿no? De ahí sus antecedentes, que siempre tienen que estar ahí, antecedentes patológicos, quirúrgicos, epidemiológicos, sus hábitos nocivos, todo, y para como finalizar con por lo que viene, ¿no? Exploración física completa, y eso es lo que ya nadie hace, ni siquiera ya veo caminos en los consultorios, simplemente le preguntan y empiezan a escribir, y el paciente nos mira, pues me imagino que nos ve como al chamán que está viendo su coca para llegar a un diagnóstico, ¿no? Eso de hacer examen físico como que nos da pereza, ¿no? La verdad creo que es eso, pereza. Ya nadie le toca, nadie le percute, nadie le ausculta. Es decir, ya no hacemos lo básico que deberíamos hacer, sino nos saltamos directo a estudios de laboratorio en general. ¿Por qué viene el señor? Hoy tengo fiebre y me duele la orina. Ah, ya toma ese examen de orina. Alguien le ha examinado puntos renoureterales, le han examinado dolor en hipocondrio, nada, ¿no? Sino de frente, examen. Y nosotros, más que pacientes, estamos valorando exámenes auxiliares, y no debería ser eso. Y después complementamos con un gabinete general que puede ser tomografías, biopsias y todo lo demás, ¿no? Entonces siempre vayamos en ese orden, ¿no? Ahí tienen lo que se tiene que hacer en los diferentes pasos. Ya sabemos lo que hemos dicho, anamnesis y exploración física. En los exámenes de laboratorio general tenemos los hemogramas, glucosas, los marcadores inflamatorios y algunas serologías para gérmenes muy frecuentes, ¿no? Y los estudios de gabinete ya vienen las imágenes, ¿no? Ecografías, radiografías, tomografías, miografías, todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es como que de alguna otra forma, la fase 1. La fase mínima invasiva es casi rutinario cuando no se llega a diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son estos exámenes que nosotros deberíamos ya tomar? Ahí están los de imágenes y también están los laboratorios especiales, sobre todo para enfermedades autoinmunes, ¿no? ANCA, DNA, ENA, ANA, los Western Blot, los SET-BOL, es decir, muchas, podemos decir, exámenes de laboratorio que no están frecuentes. Cuando yo era interno, pues el doctor, no voy a decir su nombre, nos decía, pídele este examen, no sé qué nombre, ¿no? Doctor, ¿y dónde lo podemos solicitar? Mira, en el Perú no hay, pero en Colombia hay,
y mediante esa institución lo podemos realizar. Hoy nosotros como que cosas así, ¿no? Hay personas así, ¿no? Pero nunca hemos hecho eso, pues no había tiempo ni para dormir y vas a estar yendo a Colombia, ¿no? Eh, entonces, en la invasiva ya tenemos que dejar cada vez ya para el final. Por ejemplo, la biopsia que hoy pues pedimos a todos, ¿no? Biopsias, endoscopía. ¿Qué te duele la garganta? Ya anda, tómate endoscopía. No es así, ¿no? Esos exámenes invasivos tienen sus riesgos y aparte también pueden ser un factor para que nosotros lo podamos infectar más a nuestro paciente. Gamografías que ya no se hace, biopsias, endoscopías, colonoscopías, todo esto pues lo tenemos que dejar para el último cuando ya no tengamos el diagnóstico clínico etiológico, ¿no? Exploraciones especiales, ahí tienen punción lumbar, la paroscopía. Imagínense que a todo el que le duele la cabeza le hagamos punción lumbar. No está, ¿no? Siempre hay que pensar hacia para lo último, ¿no? Ecocardiograma. Me duele el pecho, ya tómate ecocardio. No es así. Primero tendré que auscultarlo bien, después le tomaré un electrocardiograma y si a pesar de eso no es, recién tomaré una ecocardiograma. Entonces siempre hay que ir en orden. Y la fase 5 es la evaluación del estado general, ¿no? Vigilancia ambulatoria, hospitalizar y estar haciendo un seguimiento del paciente. Si se deteriora, hay que recién solicitar otros exámenes, ¿no? Examen. Entonces, miren, no estoy tan de acuerdo con estas estadísticas. Ahí nos dice que la historia y la evolución clínica es un 23%. Yo espero que es mucho más, pero estamos hablando de aislar un diagnóstico etiológico definitivo. Y eso pues con la historia clínica y la evolución casi no llegamos, no solo llegamos a sospechas. Y el que más rinde es biopsia, eso sí es siempre, ¿no? Si tú tienes un paciente con adenopatías, retírale los ganglios y anatomía patológica, ¿no? Y te lo va a dar. Si tú tienes una lesión hepática, una biopsia, anatomía patológica. Es decir, en estos casos, el que mayor rendimiento da es la biopsia, ya siempre. Y eso pues lo podemos hacer un PCR o le podemos hacer solo estudio anatomopatológico por médico especialista, ¿no? Entonces, ahí tienen los protocolos para confirmación de FOD, ¿no? Casi se repite lo mismo, pero ya lo estamos haciendo en orden, ¿no? En la aproximación terapéutica, el tratamiento, no vamos a esperar todos los exámenes y mi paciente va a estar con fiebre 3, 4 semanas. Yo, de alguna otra forma, tengo que sospechar de un posible agente y dar mi tratamiento empírico precoz, ¿no? Y hasta eso esperar los resultados. Entonces, eso es lo que debemos hacer, pero ¿cuáles son las repercusiones negativas si es que yo doy el tratamiento muy precoz? Si bien es cierto que el paracetamol, pues tienes fiebre, dale paracetamol, ¿no? Pero eso nos podría encubrir también muchos diagnósticos. Entonces, siempre hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Si esa fiebrecita o su febril no lo va a matar, mejor lo mantenemos así y le hacemos el examen, ¿no? Si a pesar de que yo doy paracetamol, no me cede, o le doy antibióticos empíricos y no me cede, ya estamos hablando de tumores, ¿ya? En este caso, si yo sospecho de tumor, por ejemplo, de linfoma, nosotros damos AINES. Lo conocemos como el test del naproxeno, ¿no? Naproxeno cada 12 horas y 2, 3 días cayó la fiebre. Entonces sospecho, oye, espera, eso puede ser tumoral, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pues solo hemos bajado la inflamación y se dio la fiebre, ¿ya? Entonces, cosas así pues tenemos que probar en un país como el nuestro, que no contamos con muchas opciones de laboratorio. Entonces ahí tienen, ¿no? En tuberculosis, los doctores son bien recios, ellos esperan ver BK, si no, no dan tratamiento, pero si es alto
La probabilidad hay que darlo, ¿no? Siempre el paciente tiene que tener la mejor atención, ¿no? El tratamiento, ya hemos dicho, observación y exploración ininterrumpida, evitar el tratamiento empírico a ciegas. Si yo voy a dar mi terapia, tiene que ser sospechando de algo. En infectología, cuando leíamos antibióticos, les decía, los antibióticos tienen un lugar terapéutico. No porque meropenem me cubre todo, le voy a dar meropenem y eso hacen, eh, si es que alguien tiene clínica, discúlpenme, las clínicas, ¿no? Mero banco ya lo bombardean, mero banco fluconazol, como quien dice, con eso matamos todo y el paciente se recupera y ya, y no es así, ¿ya? Nunca se da tratamiento sobre todo antibiótico a ciegas. Y usamos los medicamentos antipiréticos hasta hacer eso, ¿no? Las pruebas terapéuticas, habría que valorar, como les dije, riesgo-beneficio. Se puede usar antibióticos de amplio espectro, AINES, corticoides, tratamiento para tuberculosis, etc. Es decir, el clínico va a decidir qué le puedo dar a ese paciente o qué le voy a retirar a este paciente sospechando en que puede ser la causa de la fiebre. Los AINES, ya dijimos, tienen mucha utilidad siempre y cuando sospeche de, en este caso, de tumores, ¿no? Los corticoides son como la varita mágica del médico. Tú le das corticoides, el paciente se siente bien. Pero si el agente infeccioso es, o si el agente causante de fiebre es infeccioso, pues como que le estamos dando una manito al microorganismo para que éste se replique, ¿no? Tuberculosis siempre hay que tener bien en cuenta. O puedo yo tener, no sé, un paciente con fiebre y que tenga algunas úlceras, ¿no? Le puedo dar antibióticos, o puedo sospechar en, no sé, un sífilis que puede también manifestarse así, o tengo un paciente con VIH y tiene fiebre y dolor de cabeza, eso puede ser tuberculosis o puede ser sífilis o neurosífilis, y sospechando de eso también damos el tratamiento, porque no se les vaya a ocurrir tomar biopsia de cerebro, pues el procedimiento va a ser mucho más traumático que lo que podamos obtener, ¿no? Entonces, en general, el tratamiento empírico tiene escasa o nula utilidad ante el FOC. Tenemos que llegar al diagnóstico etiológico, ¿no? Efectos deleterios del tratamiento empírico. Corticoides, ¿qué hemos dicho? Le das corticoides, el paciente puede estar asintomático y eso te va a enmascarar la fiebre y además va a diseminar la infección, ¿no? Eh, Podemos usar corticoides, sí, pero primero hay que descartar que no sea infeccioso, ¿ya? ¿Qué más? En casos de enfermedades inflamatorias debilitantes, sí se da corticoides. Imagínense, un paciente está convulsionando y ¿por qué? Porque hay una inflamación cerebral. No le vas a dejar de dar corticoides, le tienes que iniciar más bien, ¿no? Antibióticos, antibióticos todos dan, ¿no? Ese es el mayor problema que tenemos. Todos dan antibióticos. Hasta para COVID, que es un virus, están dando antibacterianos. Hasta por lógica, ¿no? Oye, ¿qué tiene que hacerse persona con COVID? ¿Algo? Nada, pero todo el mundo lo da. ¿Qué tiene que hacer acitromicina, que es un antibacteriano para un virus? Nada, pero todos lo dan. ¿Qué hace un antiparasitario como ivermectina en COVID? O otro que hace un antipalúdico en COVID. Es decir, a alguien se le ocurre y dice, a ver, si te voy a probar. Ha mejorado hoy, sí, eso está bueno, ¿no? Y no es así, ¿ya? Siempre hay que encontrarle un lugar terapéutico, al menos una sospecha de la gente para darme antibiótico, ¿no? Puede atenuar, sí, pero no necesariamente lo va a desaparecer o curar, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Indicaciones de tratamiento empírico con corticoides, sospecha de arteritis del temporal, por ejemplo, ahí ya sí o sí tengo que dar antibióticos, si no el paciente se vuelve ciego, ¿no? Con antibióticos viene un paciente chocado, no voy a decir, oye, espérate, tómale cultivos y después te doy antibiótico, no. En ese caso sí se le da antibióticos de amplio espectro. Pacientes neutropénicos, de antes les decía, neutropenia febril es emergencia infectológica. Sí o sí tienen que recibir tratamiento antibiótico en la primera hora. Cirrosis, también pacientes con asplenia, otro, inmunosupresión humoral,
que tenemos que darle sí o sí antibióticos porque probablemente la fiebre sea por infección. Un paciente que está en quimioterapia, igualito hay que darle antibióticos, ¿no? Factor de riesgo infeccioso. ¿Quién está en riesgo de infección? A ver, ¿quién está en riesgo de infección para el COVID? Todos. Ayer yo iba a mi casa, me para la policía, me pide mi DNI, le doy mi DNI y me dice, usted es sospechoso para COVID. ¿Cómo? Le digo, ahí está. Aparece en el sistema mi nombre, me olvidé, debía haber ido a la directa a quejarme eso. Creo que es hasta vulnera nuestro derecho de tránsito, ¿no? No es posible el hecho que yo trabaje en COVID, me ponga caso sospechoso de COVID y que la policía me esté restringiendo mis movimientos como cualquier ciudadano, ¿no? Eso se puede hasta decir que es una discriminación, ¿no? Mejor me retiro de COVID y ando solo, ¿no? O tranquilo. Cosas así nos pasan, ¿no? Yo a nivel nacional soy caso sospechoso de COVID, así aparece mi nombre cuando la policía ingresa con mi DNI, ¿no? Entonces eso es algo que molesta, definitivamente molesta, y a la vez pues nos dice en qué sociedad vivimos, ¿no? ¿En qué sociedad? Bueno, no la sociedad, sino qué autoridades tenemos. Yo creo que va por ahí. ¿Cuándo más doy antibiótico? Endocarditis sí o sí tengo que dar antibióticos, o sospecha de tuberculosis miliar, porque este paciente, aparte de transmitir la enfermedad, se puede complicar, ¿no? Entonces, como ven, no damos antibióticos a todos, pero en nuestro medio, pues con fiebre, sin fiebre, igualito antibióticos, ¿no? Eso ya se sabe, ¿eh? Tratamiento empírico justificado en pacientes graves, aunque no sean infecciosos, le tenemos que dar. El tratamiento adecuado puede tardar en bajar la fiebre. Muchos piensan que las ceftriaxones como el paracetamol que le tiene que bajar con la primera dosis, no es así. El tratamiento inadecuado puede hacer remitir la fiebre inicialmente. Hablo de inadecuado, puede ser dosis, puede ser días o duración o simplemente un antibiótico inadecuado, ¿no? Entonces todo eso hay que valorar al momento de tratar un paciente. Tratamiento sintomático de la fiebre debe realizarse de forma sistémica, todo por vía oral o por vía endovenosa, ¿no? El paracetamol es nuestro gran aliado, porque es el que menos efectos adversos tiene y es un antipirético, ¿no? Todos han querido sustituir el paracetamol por muchos cuadros, pero hasta ahora no se ha logrado, no sigue en pie el paracetamol. En fiebres resistentes, antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo si es que sospechamos de tumores. Y la respuesta a corticoides, ¿no? Entonces siempre hay que saber cuándo damos antibióticos, cuándo damos AINES, cuándo damos paracetamol y cuándo dar corticoides. No es agarrar un cóctel de medicamentos y darle al paciente para que le pase su fiebre, ¿no? Si persiste más de segunda semana sin haber encontrado un cuadro, podemos decir, etiológico, algo se nos tiene que iluminar. Puede ser fiebre facticia. ¿Qué quiere decir fiebre facticia? Que el paciente realmente no tiene fiebre, sino que te hace creer que tiene fiebre. Viene por triaje, te dice, tengo fiebre. Pero a ver, no, ya me tomó, tengo 38. Y tú, confiado, paciente 38 grados. Lo hospitalizan, ¿no? Yo, cuando rotaba en el hospital del niño, eso siempre lo cuento y nunca me voy a olvidar. Éramos muchos residentes, creo que éramos como 4 o 5 residentes para unos 6 pacientes, era muy poco, ¿no? Y había una niña que estaba hospitalizada 3 meses por fiebre, ¿ya? Era una cosa pues que ya le habían hecho todos los exámenes, pero seguía con fiebre. Y como no había mucho que hacer, yo me sentaba y ya pues, ¿no? Observábamos, ¿no? Y yo veía que la enfermera nunca le tomaba temperatura a la niña. Venía la mamá, tiene fiebre con su termómetro, ¿no? Y a la enfermera le mostraba, mira, tiene 38.2. Ya le he dado su paracetamolcito. Uy, qué buena mamá.
ella es su médico, ella es su enfermera, ella nos facilita el trabajo, ¿no? Y la enfermera, temperatura 38, se administra metamisol. Y todos los días era eso, la mamá tomaba la temperatura. Antes de irse ya le estaba tomando su temperatura, porque supuestamente trabajaba, y el niño estaba con fiebre, o la niña, ¿no? En ese entonces. Se ha infectado hasta de varicela la niña ahí, pero ya pues estuvo ahí, ¿no? Entonces, como que algo no me cuadraba, ¿no? Si la niña está bien, juega bien, camina bien, resulta que la mamá, antes de informar la temperatura, lo llevaba al baño. ¿Y qué haría en el baño? Y corría con el termómetro ante la enfermera a mostrarle, ¿no? Entonces yo le comento eso a los asistentes, le digo, doctora, eso he observado en la mamá, que cada que toma la temperatura lo hace en el baño y la enfermera nunca toma, ¿no? Al día siguiente ya decomisado los termómetros, decomisado los metamisoles, tarea de la enfermera tomar temperatura. Desde ese día la niña nunca más hizo fiebre. Hubo un problema, ¿no? Le hicieron llamar a la mamá, le dijeron que por qué había hecho eso, la señora se puso a llorar, que no tenía con quién dejar a su bebé, porque tenía que trabajar, y la peor que ni siquiera estaba trabajando, estaba ya trampeando con el guachimán, ¿no? Porque él era del norte. Y cosas así, ¿ah? Así que tienen que tener mucho cuidado cuando les dicen que tiene fiebre, 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 y el hemograma, todos sus exámenes están normal, lo ven al paciente caminando, todo, gritoneándote todavía, tienen que sospechar eso. Ya cualquier cosa puede alterar el termómetro, ¿no? O se pueden tomar muchas sustancias que puedan elevar su temperatura. Hay que conocer fiebre facticia, ¿eh? Entonces, ¿cuándo debemos sospechar? Buen estado general del paciente, o el paciente viene caminando, todo insolente, todos sus exámenes están normales, alteración del ritmo circadiano febril, un día te dicen, ¿a qué horas has hecho fiebre? En la tarde, al día siguiente, no, a mediodía, en la mañana, como que la fiebre a veces sigue un ciclo, ¿no? Disociación, pulso, temperatura, sabemos que a mayor temperatura el pulso se incrementa, pero en este caso no, el pulso está normal. Temperatura superior a 41, y eso te debe llamar la atención. Y lo que la señora hacía era llevaba el termo en tacita, o agua hirviendo en tacita, y le ponía el termómetro, ya pues rapidito subía hasta 42, ¿no? Y se asustaba, uy, la niña ha hecho 42 grados, todos preocupados. Y no, pues no era la fiebre, ¿no? Ausencia de fiebre al tomar la temperatura en presencia del médico, la enfermera. No, es que ahorita estoy sin fiebre, pero hace rato me he tomado, lo ha visto mi mamá, mi hermana, ellos me han tomado, sí tenía fiebre. No hay que creer en nadie, ¿ya? No hay que creer en nadie. Presencia de algún otro signo, síntoma simulado, ¿no? Viene el médico, ay, me duele, se pone, ¿no? Le estás viendo de la ventanita, normal está chateando, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que también hacer sospechar de que la fiebre no es real. En adultos, la fiebre muchas veces dura tiempos prolongados. eh, eh, entonces, pues eso no necesariamente indica que el paciente sea de mal pronóstico, ¿no? Habría que valorar muchos cuadros de fiebre, ¿no? Si el paciente no pierde peso, no necesita hospitalización, muchas veces pues solo hacemos seguimiento, ¿no? Les damos alta con fiebre, sí le podemos dar alta con fiebre si el paciente es estable, ¿eh? Es estable. ¿Qué más tenemos, no? Uy, esas cositas alguien ha agregado, bonito. Entonces, cuando nosotros manejamos fiebre, tenemos que ser buenos,